Páginas de Facebook son las siguientes. En primer lugar, ¿qué se entiende por liderazgo educativo? ¿Qué es esa cosa de la que mucha gente está hablando últimamente, que la llaman liderazgo educativo? ¿Y cómo se posiciona el liderazgo educativo en el entorno de las teorías organizacionales? Después voy a acercarme a hablar acerca de las relaciones conceptuales y procedimentales entre el liderazgo educativo y el liderazgo pedagógico, que ya decíamos, porque hay dos términos, uno liderazgo educativo y otro pedagógico. Entonces vamos a tratar de hacer una distinción. Posteriormente hablaré acerca de quiénes son esos sujetos en los cuales recae el liderazgo educativo, ¿no? Quiénes son los agentes que desarrollan liderazgo en educación. Posteriormente voy a aterrizar un poco, hablar acerca del normalismo y cómo se caracteriza la formación en liderazgo. Y cuando digo formación, aquí estamos incluyendo espacios de capacitación, espacios inductivos, etcétera, para saber si realmente nos están formando el liderazgo pedagógico en nuestro estado. Y después plantearé los desafíos que existen en torno a la docencia para el liderazgo pedagógico y la transformación escolar. Es también un tema aparentemente discursivo, en boga. Y por último, las posibilidades que pueden haber en el normalismo en torno al liderazgo educativo y la transformación escolar. Hay que entender, más adelante, por favor, dos más, maestra. Hay que entender, en primer lugar, de dónde vienen estas teorías de liderazgo educativo y qué relación tienen estas teorías de liderazgo educativo con el entorno del análisis organizacional. Y entre ese análisis organizacional, ¿dónde están las escuelas? ¿Dónde está el sistema educativo? Ustedes saben, han ido a prácticas, ¿no es cierto? Prácticas docentes de manera permanente, observación en las escuelas, ¿no? ¿Sí o no? Alguna que otra vez, ¿no es cierto? En estas prácticas a las cuales nos acercamos, encontramos un conjunto de elementos que parecen inabarcables, de corte económico, de corte político, de accesos de nuestros alumnos a los bienes y servicios, de cuestiones legales al interior de la propia escuela, ¿no? Cosas que se permiten y cosas que no se permiten hacer, pero también cosas que no sabemos si se permiten o no se permiten. Y existe un conjunto de elementos culturales que delimitan a esas mismas organizaciones educativas. Todo este conjunto de elementos confluyen, tienen una influencia directa dentro de las organizaciones educativas y en muchas ocasiones parecen estos elementos inabarcables. Tienen tanta influencia que parecen predeterminar a nuestros estudiantes, parecen predeterminar lo que puede o no puede hacer un director de la escuela, lo que puede o no puede hacer un supervisor, etc. Y en ese sentido, el liderazgo educativo retoma un poco del análisis organizacional y el análisis del entorno de las organizaciones para analizar a la propia escuela. Y entonces podemos encontrar que el liderazgo educativo es un área de investigación y de práctica que justamente hace una revisión de cómo confluyen todos esos elementos complejos dentro del campo escolar. Del campo escolar y del campo del sistema educativo en general. ¿Hasta ahí vamos bien? Es decir, retoma algunos elementos de cómo la política educativa analiza las prácticas educativas, por ejemplo, cómo desde las teorías de la práctica docente se analiza la propia práctica docente, y el liderazgo educativo hace, digamos, un conjunto de secciones y selecciones para orientarse y para reconocer cómo ese entorno organizativo tiene una influencia dentro de la escuela. Pero ¿en qué se enfoca en particular el liderazgo educativo? Se enfoca en, se enfoca en particular
ahí está, se enfoca en cuáles son las dinámicas, fíjense, de 3 elementos básicos: de acceso al poder, es decir, el liderazgo educativo observa cómo dentro de los sistemas educativos se accede al poder. 2, cómo las personas que están dentro de los sistemas educativos toman decisiones, bajo qué criterios y de qué manera se toman las decisiones dentro del sistema educativo. Y 3, también observa y analiza cuáles son los procesos democráticos dentro del propio sistema educativo. Es decir, cómo el UCICAM permite o pide una preparación específica para ser directores, eso lo analiza el liderazgo educativo. Cómo un docente puede influir en las prácticas de liderazgo dentro de una comunidad, eso lo estudia el liderazgo educativo. Cómo se han venido formando los líderes que toman decisiones, por ejemplo, un secretario de educación, cómo se vino formando, eso lo estudia el liderazgo educativo. ¿Qué formación tuvo? ¿Cómo llegó a la dirección de la normal una directora? ¿Tal? Eso también lo analiza. ¿Y qué no es el liderazgo educativo? Porque luego, dentro del argot académico, también existen cierto punto de falacias específicas sobre el liderazgo. Porque luego, como estas palabras son tan atractivas, ¿no es cierto? Como la innovación, como todos estos elementos que luego se ponen de moda, las competencias, en algún tiempo se ponen de moda, pues empiezan a deslavar, a deslucir y a pensar que todo es liderazgo educativo. Pero ¿qué cosa no es liderazgo educativo? Técnicas de mercadeo, ¿no? Una técnica de mercadeo para ser más popular no es. La gestión de iniciativas para el logro de objetivos grupales en parte lo es, pero en realidad no es la esencia del liderazgo educativo. El cabildeo no lo es. El acompañamiento, el coaching, ustedes han oído hablar del coaching, ¿no? Luego se relaciona muchísimo con el liderazgo, el cómo te motivas, el cómo haces mejor las cosas. Eso no es el liderazgo educativo. Las estrategias coyunturales de política militante que tienen una intención más política que educativa tampoco es liderazgo educativo. Es decir, siempre el liderazgo educativo, siempre el liderazgo educativo tiene que ver con 2 cosas. Primero, requiere que los objetivos que se persiguen en el análisis organizativo sean efectivamente educativos o pedagógicos, y por otra parte requiere que se desarrollen en el entorno educativo. Por lo tanto, lo que hacía el analizar a los líderes, por ejemplo, sindicales, aunque estén en el campo educativo, no necesariamente es liderazgo educativo, porque no cumple con esos 2 elementos. Es decir, el liderazgo sindical tiene un elemento sobre todo de acceso al poder, ¿no? Pero político, no necesariamente dentro del campo de la educación. Entonces, el liderazgo educativo sí se acerca a revisar la toma de decisiones, las posibilidades de agencia de los sujetos y sus organizaciones que provienen de un entramado social, pero que están en el marco de los objetivos educativos y de un entorno educativo como tal. Muy bien, entonces si nos vamos una diapositiva atrás, por favor, podemos encontrar efectivamente que existen más adelante, existe ya todo un conjunto de tendencias en torno a analizar al liderazgo educativo. Y ese conjunto de tendencias se puede resumir en el siguiente concepto. El liderazgo educativo es un área de investigación y de práctica enfocada a estudiar las relaciones de agencia entre sujetos e instituciones donde se juegan el acceso al poder, la toma de decisiones y la propia agencia de los sujetos. Es decir, cuando hablamos de agencia estamos hablando de la voluntad de cambio de los sujetos dentro de un sistema educativo. Es decir, se abordan las relaciones entre la voluntad y la acción dentro del campo educativo y con objetivos educativos. Ahora bien, el propio liderazgo en educación, el propio liderazgo educativo,
ha desarrollado un conjunto de teorías, porque es, ya les decía, un área de investigación y un área de práctica que ya ha aglutinado un conjunto de teorías específicas. Estas teorías se derivan en un conjunto pues ya muy amplio de categorías que cada una se enfoca en la práctica a hacer un análisis específico. Por ejemplo, tenemos el liderazgo democrático dentro de las instituciones de educación, de las instituciones educativas, las perspectivas de liderazgo para la eficiencia, las perspectivas de liderazgo para la justicia social, las perspectivas de liderazgo relacional o sostenible, y también tenemos una que se llama liderazgo pedagógico. El liderazgo pedagógico es una corriente específica dentro del liderazgo educativo que plantea que todas las orientaciones, es que no se estaba viendo aquí desde el principio, perdón, que todas las orientaciones, ahí tienen todas las categorías, digamos, en torno al liderazgo educativo, todas las corrientes, ¿no? Para que les saquen foto, pueden compartir también. Entonces, el liderazgo pedagógico es una derivación conceptual de las teorías de liderazgo educativo que pone énfasis en una cosa en particular: las prácticas que priorizan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, mientras al liderazgo democrático le interesa cómo se accede al poder, sobre todo, al liderazgo pedagógico le interesa cómo el liderazgo se pone a servicio de la enseñanza y del aprendizaje. ¿Vamos bien ahí? ¿No es cierto? ¿Vamos bien? Bueno, y si ya saben que también pueden mandar mensajes, todavía no les comparto uno. Pero si tienen alguna cuestión, lo incluyan ahí. Entonces, vamos adelante, por favor. No se preocupen, vamos a platicar un poco más de esto. Esto lo aprendemos más o menos en un semestre dentro de la licenciatura en pedagogía en la UNAM. Entonces, bueno, creo que de aquí podemos salir como con un inicio, ¿no?, de las discusiones, y después podemos seguir más adelante. Por favor, la siguiente, Fabiola. Ahora, ¿a qué agentes les corresponde el liderazgo pedagógico? Si ya dijimos que el liderazgo pedagógico alude a todas las prácticas de liderazgo que se ponen al servicio de la enseñanza y del aprendizaje, pues ¿quiénes están involucrados en esas prácticas? Y vamos a ver la siguiente. Se ha asumido desde las teorías del liderazgo pedagógico que es necesario y es preciso el cambiar de paradigmas, de los paradigmas de la gestión que se centraban en los procesos dentro de las escuelas, de los sistemas educativos, etcétera, que es preciso cambiar ese enfoque que ya está en crisis, ese enfoque de la gestión, y que es preciso acercarnos a un planteamiento donde básicamente se privilegie el liderazgo para el aprendizaje, el liderazgo con relaciones pedagógicas. Y en ese sentido, pues se ha planteado que el liderazgo educativo, pero en particular el liderazgo pedagógico, tiene que ver con las relaciones sociales, productivas y socializantes que, ya les decía, están al servicio del aprendizaje. Y en ese sentido hay un conjunto de interconexiones, hay un conjunto de sujetos que intervienen dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La siguiente, por favor, Fabi. En particular, hay dos grandes sujetos que intervienen, o agentes, mejor dicho, que intervienen en el liderazgo pedagógico. Afinaron: los docentes y los directores, directamente. Obviamente uno puede pensar que los padres de familia, ¿no?, en el contexto de la educación básica, pues tienen una influencia también esencial, ¿no?, en el liderazgo pedagógico. Pero los responsables directos del aprendizaje de los estudiantes son efectivamente los profesores y los directores. En este caso, no siempre se ha pensado así, ¿sabes? Es decir, ahora parece que el liderazgo pedagógico, bueno, pues es algo, digamos, digerible, que tiene sentido, que tiene lógica, pero si vemos todo el trayecto por lo cual se han formado a los directores de educación básica, te sorprenderías cómo antes se formaban los directores de educación básica para otras cosas.
¿no? Aquí no me va a dejar mentir la doctora Cecilia Valencia. Es decir, antes a los directores de educación básica podemos hacer más o menos tres grandes polos de hacia dónde se orientaba la dirección y no hacia lo pedagógico. En los años 40, digamos los prolegómenos del sistema educativo nacional se orientaban hacia la burocracia, los directores como autoridad educativa. Posteriormente se les formaba sobre todo en métodos para acercarse a las comunidades educativas, es decir, los directivos y los docentes eran más líderes comunitarios, sobre todo en las escuelas rurales, que líderes pedagógicos, sobre todo se formaba de esa manera. En los años 90 hubo un cambio, un quiebre, sobre todo a finales de los años 90, en donde se empezaron a orientar la formación directiva y la formación para la toma de decisiones en general hacia la gerencia, ¿no? Ahora parecía que los directivos tenían que ser más gerentes de una institución educativa que un propio director como tal. Y posteriormente, en la reforma del año 2012, pues la centralidad de los procesos educativos estuvo reflejada en la evaluación docente y la evaluación de directivos. Ahora aparentemente hay un viraje nuevo, ¿no? Hay un desenfoque de las teorías de liderazgo más centradas en el liderazgo pedagógico. Decíamos entonces que hay una pluralidad de agentes de liderazgo educativo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a un director, a una maestra, a un conjunto de niños que están dentro del plantel escolar, ¿no? Y que el trabajo del director aparentemente, quién sabe si sí, ¿no? O presumiblemente estaba enfocado hacia el liderazgo pedagógico, ¿no? Es decir, todas las orientaciones que se hacían en esa escuela se buscaba que tuvieran una orientación pedagógica, no una orientación sindical, no una orientación sobre la evaluación de los docentes, no, sobre el aprendizaje de los propios estudiantes. Entonces, por ejemplo, el director que vemos ahí se vestía de revolucionario, buscaba que todo estuviera, digamos, enfocado hacia facilitar los espacios para la enseñanza y el aprendizaje. Y en la siguiente diapositiva entonces podemos ver ya la primera gran conclusión que yo les propongo. Los principios entonces del liderazgo pedagógico son: uno, la centralidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que ya lo he venido repitiendo. Dos, esa enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva constructivista de la educación no puede ser de otra manera si no es a través del establecimiento de procesos de diálogo, de la promoción del diálogo permanente. Tres, el liderazgo pedagógico se debe de enfocar a la gestión, sí, pero de climas propicios para el aprendizaje. No existe una mejor gestión para el liderazgo pedagógico que no sea aquella que aterrice en propiciar espacios propicios para aprender. Y cuatro, el rediseño de la organización como está actualmente dada es una de las misiones del liderazgo pedagógico como tal. ¿Por qué? Porque nuestras escuelas no están diseñadas, lo lamento, pero no están diseñadas para el aprendizaje. Están diseñadas para tener un conjunto de niños ahí reunidos, todos incómodos, ¿no? Con bancas que apenas se pueden sentar, 45 estudiantes. El maestro viene con ciertas problemáticas que no son necesariamente prioridad del aprendizaje. Entonces, por eso el rediseño de los sistemas educativos es una misión del sistema educativo comunitario. ¿Les suenan hasta aquí las cosas, lo que les he estado diciendo? ¿Lo han visto en las escuelas de práctica docente? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Quién sabe? Ok, bueno. Caracteriza entonces la formación para el liderazgo pedagógico. Es decir, uno no nace sabiendo ser líder pedagógico. Y a lo mejor uno pasa por la escuela normal, incluso sin aprender sobre liderazgo pedagógico. No sé, seguramente en esta escuela normal sí aprenden a eso, pero en otras escuelas normales en donde yo he estado, no. Entonces, ¿cómo se forma? ¿Cómo se ha venido formando para el liderazgo pedagógico? Vamos dos adelante.
bueno, ya les decía yo que ha habido diferentes formas de entender a los líderes pedagógicos. Les voy a pedir que se observe sobre todo la última. Pues ya les decía que una de las misiones más grandes del liderazgo pedagógico es el rediseño de la escuela, es decir, la transformación de las interacciones dentro de los planteles escolares. Porque como están ahora las escuelas, sobre todo en la educación pública básica, lo siento, pero no están diseñadas para el aprendizaje como tal, ¿no? Están diseñadas para otras cosas, pero no sé para qué. ¿No? Para tener a los niños ahí seguramente, para entretenerse, para que sean guarderías, algunos dicen, ¿no? Pero en particular para el aprendizaje, fíjate cómo esos incluso diseños cuadrados de la arquitectura, pues difícilmente, de la arquitectura de las escuelas difícilmente propician el aprendizaje, ¿no? Si tú vas a un colegio Montessori, ¿has estado en un colegio Montessori? Nadie ha estado en un colegio Montessori, por ejemplo, podrías encontrarte diseños totalmente distintos, es decir, por ejemplo, ni siquiera hay bancas, ¿no? Hay booths, hay juguetes, hay un conjunto de cuestiones de manipulación, pero no hay una estructura que permita, por ejemplo, que impida a los niños interactuar. Es un elemento esencial para el liderazgo pedagógico, ¿no? Entonces, por eso, un elemento esencial, pasamos a la siguiente, de liderazgo educativo, de corte pedagógico, será el transformar esos elementos que la propia escuela tiene. Y como se ha venido dando. Pero entonces te vas a preguntar, bueno, ¿y cómo le hago si yo soy un simple normalista, ¿no? Que va a egresar y luego va a pedir su plaza, cuando me vaya a mi plaza me van a mandar a una escuela rural allá en los Altos de Jalisco, en Arandas, o en Acatic, ¿no? O acá por el auditorio Benito Juárez, y todo eso que voy a llegar yo muy ingenuamente voy a decir, no, es que no están diseñados para el aprendizaje, ¿no? Voy a llegar a decir eso, pues obviamente a la primera te van a regresar, bueno, pues aquí o te aclimatas o otra cosa, ¿no? Va a ser necesario que te acostumbres. ¿Qué desafíos tiene la docencia? Pues un conjunto de desafíos efectivamente muy complejos. Si vamos al siguiente, dos más, por favor. Un conjunto de desafíos que efectivamente, fíjate, el propio sistema educativo nos pone a los docentes y nos pone a los directivos. Ya como tal, la propia realidad social, el entorno de nuestras organizaciones educativas, de nuestras escuelas, pide que nosotros nos adaptemos a un conjunto de elementos que no son necesariamente dados para el aprendizaje. Pero justo para eso se desarrollan las teorías del liderazgo educativo, para plantear un conjunto de prerrogativas hacia los cuales se debe de avanzar, ¿no? Para eso sirve efectivamente la teoría, para dar un horizonte hacia donde se debe de avanzar. Y entonces, en ese sentido, las problemáticas, no, en la teoría que decía, ¿verdad? Ahí en ese trébol, bueno, no era trébol, es como un punto ahí, un conglomerado de cosas, ¿no? Decía que en esas problemáticas que ha analizado el propio liderazgo pedagógico sobre los impedimentos que tienen los maestros para privilegiar el aprendizaje de los estudiantes, pues son un conjunto de cosas que te voy a decir. Intervención de diversas autoridades en la toma de decisiones. Es decir, cuando alguien tiene la dirección, luego tiene al supervisor al lado que le dice, no, debiste haber tomado las decisiones de esta forma, ¿no? Y luego tiene al delegado sindical, y luego tiene al profesor que tiene cierto liderazgo con cierta orientación político-militante, ¿no? Y luego tiene al regidor de educación que llega y hace una inauguración de un salón que solo se va a ocupar una semana, ¿no? Bueno, esto no pasa aquí, pasa en otros lugares, ¿no? Pero todo ese conjunto de conglomeraciones de autoridades educativas, pues efectivamente son un impedimento, ¿no? Hay una baja canalización de los desencuentros generacionales. Este es otro elemento que sucede mucho, que la investigación misma sobre liderazgo pedagógico y educativo ha encontrado. Que en lugar de aprovechar
a las nuevas generaciones de docentes que existen dentro de las escuelas. Te ha tocado a ti, Gris, seguro, Sandy, que te tocó cuando entraste a tu escuela, que cuando eran jóvenes y llegaban a la escuela, en lugar de que los agruparan los profesores con mayor experiencia, había un conjunto de conflictos generacionales. Y luego no se canalizaban de manera adecuada, ¿no es cierto? No se canalizaban, sino que ahí seguían los conflictos, y luego en el bando que estaba de los jóvenes y el bando de los no tan jóvenes y así. En fin, esto lo ha estudiado ya y lo ha documentado la investigación en liderazgo educativo. Hay condiciones laborales poco competitivas para el magisterio. Hay condiciones laborales que apenas se ha venido como tratando de establecer una línea de equilibrio, pero aún nuestro magisterio está pagado, digamos, con relación a otras profesiones, pues es un pago no tan significativo, no tan competitivo. Eso también desilusiona a los propios docentes, ¿no? Aunque sea un pago, digamos, seguro, ¿no? Por lo que algunos también legítimamente entran a las escuelas normales. Después, la posibilidad de movilidad de los profesionales de la educación es altamente delimitada. Es decir, si estás en el sistema educativo público, ¿cuál es el camino a seguir? Ser director, luego ser supervisor, ¿no? Está como muy delimitada, y obviamente está muy relacionada con la experiencia que va ganando dentro del propio sistema educativo. Pero, por ejemplo, no puedes ser investigador educativo. ¿Quién te contrata dentro del sistema educativo jalisciense, no? ¿Cómo le haces? ¿Cómo se hace para hacer investigación sobre la práctica? ¿Quién te paga para eso, no? ¿Cómo le hacen para esas cuestiones? Una muy baja movilidad dentro del sistema educativo. Hay comunidades pauperizadas, comunidades muy pobres, ya me voy un poco más rápido, rutinas escolares marcadas de forma externa, es decir, muchas veces no necesariamente la escuela tiene su propia rutina, sino que son marcadas desde un calendario que viene de fuera. Incluso a veces estos consejos técnicos ni siquiera deciden los temas que se tratan dentro de las instituciones, ¿no es cierto? En fin, la agencia profesional de los docentes está condicionada a este conjunto de elementos que ya se han dicho. Y en este sentido, bueno, realmente ahora sí, es tan desesperante este panorama, es decir, no hay nada que hacer, o sí existen posibilidades desde el normalismo para aportar, en primer lugar, a la formación, a la formación en liderazgo educativo, y en particular al liderazgo pedagógico. Pues, ahora sí, pues yo digo que sí, ¿no? Yo digo que sí hay posibilidades. Ahora, ¿de qué dependen esas posibilidades? Te voy a decir ahí, en esa fotografía que observas mía, no estoy queriendo hacer un auto-homenaje, ¿no? No tiene nada que ver con eso, sino lo que quiero decirte es, pues he tenido la experiencia y me consta de carne propia, ¿no? Lo que implica tener voluntad, tener liderazgo pedagógico y tratar de ir más allá en la consecución de objetivos donde se privilegie el pedagógico. Y entonces, por ejemplo, en la fotografía de la izquierda, estoy yo, era profe de una escuela urbana, en donde, por ejemplo, los niños, todo ese patio que tenían ahí, era un patio que era todo lleno de ¿cómo se llama?, de hierba tremenda, ¿no? Que se hacía un estanque para las ranas, pues para la clase de ciencias naturales era muy bueno, ¿no? Ahí vas a poder observar las ranas, pero mal porque también salían alacranes, ¿no? Y entonces ya los niños estaban en riesgo, etcétera. Entonces, ¿qué era lo que hacía yo ahí? Era yo un profe de escuela urbana, pues tener iniciativa, ¿no? Buscar convencer al director encargado de lo bueno que era poder crearles espacio a los estudiantes para poder que pudieran convivir ahí, que pudieran tener conversaciones, que pudiéramos hacer dinámicas a ese patio que estaba lleno de hielo, etc. ¿Qué tipo de gestiones se hacían? Pues un montón.
En ese tiempo tenía yo tenía un poco más de tiempo, una sola plaza, estaba muy feliz con una sola plaza, y entonces podía ir al ayuntamiento del lugar para pedir que me llevaran el trascado y estarles insistiendo, ¿no?, en horas fuera de clase, etcétera, y buscar que se hicieran pues esas gestiones, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, una escuela urbana donde los niños tienen algunos otros alicientes más. No obstante, las escuelas urbanas tienen esta connotación un poco más de protocolo, ¿no?, donde hay que ir más allá para ser un profe que ayude a los estudiantes a tener espacios mejores, más dignos, donde puedan dialogar. Qué increíble que los niños no puedan correr en las escuelas primarias, ¿no?, que no puedan jugar dentro de las escuelas primarias y que no se pueda aprender del juego, cuando en realidad el juego es la base del aprendizaje de un niño. En fin, para dejar de plantearles estas cuestiones, les quiero decir que el liderazgo pedagógico entonces y la formación en liderazgo pedagógico desde las escuelas normales puede aportar a la dimensión profesional, a la dimensión social, a la dimensión curricular. Desde aquí se puede aportar a la transformación educativa también de las escuelas cuando salimos, cuando somos profesionales. ¿Y en qué sentido? Bueno, es preciso, eso sí, una formación rigurosa en las teorías pedagógicas. No hay salida, chicas y chicos, no hay salida. Es preciso una formación rigurosa en las teorías pedagógicas. Es muy importante y muy necesario, no solo en la didáctica, no solo en la práctica docente, ensayo-error, sino en conocer cuáles son las corrientes y las teorías pedagógicas a través de las cuales se va a regir nuestra práctica. Es importante también la búsqueda de contenidos de aprendizaje y de producción del conocimiento desde las propias escuelas, que desde aquí se nos enseña cómo ayudarnos a nosotros a producir conocimiento por nuestros propios estudiantes. Después, en la dimensión social, habría que desatar, perdón por la doble P que viene ahí, obviamente es un error de dedo, habría que plantear una formación docente que nos desate de estereotipos de lo que es un maestro y lo que no es un maestro. Yo me acuerdo muy bien que muchos de mis compañeros que tenían aquí, esto lo voy a decir, bueno, en aquellos tiempos pasaba, ahora ya no sucede, ¿no? Yo observaba, por ejemplo, a muy buenos compañeros en la práctica docente que eran extraordinarios, generando empatía con los estudiantes, platicando con ellos, construyendo desde sus propios saberes, pero que no se vestían como debían ir vestidos a las escuelas de práctica, ¿no? Y que desde eso les ameritaba, por ejemplo, una sanción, ¿no?, una llamada de atención, o a veces hasta incluso una expulsión de la propia escuela normal. Yo creo que estos estereotipos que cada vez se están desmitificando dentro de las escuelas normales y dentro de su formación, pues es importante que se desate y que lo central sea en qué medida produces conocimiento con tus estudiantes, los impulsas a ser mejores, a que aprendan, y eso que sea lo central. ¿Cuántas teorías pedagógicas conoces? ¿Cómo esas teorías pedagógicas las llevas a la práctica? Las teorías de la didáctica, ¿no? En fin, en la dimensión curricular, obviamente, el aprendizaje en red y en redes. Durante mucho tiempo se pensó que el mejor maestro era aquel que podía demostrar por sí solo que era mejor que el del otro lado, ¿no? Y entonces muchos profesores cayeron en esa trampa de que habría que ser mejor que el otro, habría que sacar a los mejores en el coro, o en la escolta, o en el concurso, en la olimpiada del conocimiento, pero perdimos de vista que el aprendizaje en red, y el aprendizaje en redes entre los mismos docentes, es
increíblemente importante para poder avanzar dentro de la docencia. La disminución de la competición entre los maestros, ¿no? Y el poder trabajar en equipo, que fue algo que se ha desestimado muchísimo durante mucho tiempo dentro de las escuelas. Y entonces, desde el modelo de liderazgo pedagógico basado en la identidad de Antonio Bolívar, que lo pueden ustedes consultar, pues las prácticas exitosas de liderazgo pedagógico hay que promoverlas, estas que ya les planteaba, ¿no? Con base en esos tres elementos que les planteaba hace un momento. Hay que difundirlas, hay que dialogar sobre estas prácticas, hay que tener una implicación personal y un compromiso moral que nos vincule al trabajo dentro de las propias instituciones de educación básica. Y en ese sentido, algunas consideraciones finales sobre el liderazgo pedagógico para cerrar esta primera parte de la conferencia y abrir un espacio de conversación, si están de acuerdo. Habría que decir que ¿por qué es importante que desde las escuelas normales se impulse hacia el liderazgo pedagógico? Bueno, porque las escuelas primarias, en este caso primarias, porque hacia allá estamos enfocados, se benefician de directores y maestros que se orienten hacia la transformación social. No obstante, la transformación social tiene altos elementos de complejidad. Por lo tanto, el liderazgo pedagógico que se involucra sobre todo en la transformación de los procesos educativos al interior de las escuelas es hacia donde nuestros propios profesores y nuestros propios directores sí pueden estar orientados. Es preciso, pues, generar la transferencia de poder, de ese mal entendido poder que en muchas ocasiones tienen los directivos, que en muchas ocasiones tienen otras autoridades educativas dentro de las carreras de educación básica, que se transfieran esos elementos de poder y se cambie por el diálogo permanente dentro de las instituciones de educación básica, siempre y cuando esa transferencia del poder esté centralizada en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes, siempre y cuando eso. Y por último, la formación normalista, desde mi punto de vista, tiene mucho que ofrecer desde la observación y la práctica, pero también desde los currícula de la propia institución normal y desde la propia organización del normalismo. Es decir, el tipo de docente que se proyecte aquí mismo desde la educación normal va a tener una repercusión inmediata en los docentes de mañana, en los docentes del futuro en la educación básica. Muchas gracias. Cerramos para preguntas y respuestas. Gracias.